Entonces, continuidad en un punto. Vamos a repasar para tenerlo presente porque por supuesto estará relacionado con esto, lo de la continuidad en un intervalo. Para que una función sea continua en un punto x igual a, dijimos que tenía que cumplir 3 condiciones. Primero, que exista valor de función en a. Segundo, que exista el límite de f de x cuando x tiende a. Y por último, que estos dos valores sean iguales, es decir, el límite y el valor de función sean iguales. Si no se cumplía alguna de ellas, la función presentaba algún tipo de discontinuidad que, bueno, depende cuál de estas cosas se cumple o no se cumple, era como clasificábamos a las funciones. Vamos a ver ahora entonces qué pasa en un intervalo, y para empezar vamos a analizar un intervalo abierto. En un intervalo abierto. Para que una función sea continua en un intervalo abierto, debe ser continua en todos los puntos del intervalo, del interior del intervalo. Como charlábamos esta mañana, obviamente un intervalo está formado por infinitos valores reales, por lo tanto es imposible chequear las 3 condiciones de continuidad en todos los puntos del interior del intervalo. Por lo tanto, en general lo que hacemos es fijarnos si hay alguna posibilidad de que en ese interior del intervalo exista una discontinuidad. Si pasa eso, entonces, si nosotros observamos que la función puede llegar a presentar alguna discontinuidad en el interior del intervalo, entonces demostramos que es discontinua en el abierto, ¿sí? Supongamos que vamos a poner como ejemplo una función por partes, que sea x más 1 si x es menor o igual que 1, y que sea menos x más 2 si x es mayor que 1. Entonces, si nosotros graficamos, vamos a tener para los menores o iguales que 1 es una recta dependiente 1, es ordenada al origen 1, y que llega hasta 1, inclusive algo así, y quería cambiarlo. Para los mayores que 1 sería ordenada al origen 2 y pendiente negativa también, entonces hace algo así más o menos. Bueno, entonces supongamos que quiero analizar en el intervalo abierto 0,3 la continuidad en el intervalo abierto 0,3. Entonces, ya sea gráfica o analíticamente, observamos que en ese intervalo la función cambia de su definición, es decir, que podría pasar que en 1 haya una discontinuidad, ¿sí? Supongamos que nosotros no conocemos la gráfica y analizamos acá analíticamente desde el modelo matemático. Entonces, la función x más 1 que está en una parte del intervalo es continua, menos x más 2 que está en otra parte del intervalo también es continua. Entonces el problema podría llegar a aparecer en x igual a 1, ¿sí? Podría presentar una discontinuidad, y de hecho vemos que gráficamente es así. Para chequear esto analíticamente, ¿sí? Decimos, bueno, a ver, ¿existe valor de función en 1? Y sí, acá me dice que para los x iguales a 1, tengo que reemplazar en este pedacito, así que me quedaría 2. F de 1 vale 2, existe.
Después tengo que chequear si existe el límite. Y recordemos que en este caso, cuando x tiende a 1, ¿sí? En estos casos, la existencia del límite tenía que analizarse a través de los límites laterales. Tengo que estudiar el límite de f de x cuando x tiende a 1 por izquierda y por derecha, para asegurarme la unicidad del límite. Entonces, para x tendiendo a 1 por izquierda estamos diciendo para valores menores que 1. Entonces tengo que venir por esta parte, ¿sí? Para los valores menores que 1. Entonces estaríamos acá. Y reemplazar directamente, ¿sí? Entonces, si reemplazo me queda 2. Este límite me da 2. Ahora bien, si pensamos en los valores, cuando nos acercamos a 1 por derecha, es decir, estamos pensando en valores mayores a 1, ahí en ese caso los valores mayores a 1, estamos acá, en esta otra definición de la función, parte de definición de la función. Entonces tengo que reemplazar, pero en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Reemplazo por 1, perdón. 2 menos 1 me queda 1. Por lo tanto, este límite vale 1, ¿sí? Entonces, como los laterales son diferentes, no existe ese límite de f de x cuando x tiende a 1. Esto no existe, ¿sí? Entonces ya he verificado y chequeado que la función es discontinua. Y además se produce un salto. Al tener los límites laterales diferentes, se produce un salto pero finito. No evitable, ¿sí? Discontinuo de salto finito, es decir, es no evitable o esencial. No removible, ¿sí? Entonces, no he analizado en cada punto el intervalo abierto 0,3, pero sí he visto en un valor en donde podría llegar a tener problemas. ¿Es continuo entonces 0,3? Ahora puedo responder esta pregunta y puedo decir que no, no es continuo, ¿sí? Porque presenta una discontinuidad en un punto del interior del intervalo, que es el 1. Nx igual a 1, ¿sí? Si lo hubiésemos observado de la gráfica, tenemos la gráfica de exposición, estamos en la misma, ¿sí? Vemos que ahí hay algún valor por acá, que en este caso es 1, ¿sí? Que presenta una discontinuidad de salto finito, pero no evitable. Entonces, en el intervalo abierto 0,3 no es continuo porque hay una discontinuidad en uno de sus puntos interiores, ¿sí? Lo que tiene de particularidad la continuidad en un intervalo abierto es que no me importa qué pasa en los extremos del intervalo. En 0 y en 3 no me importa qué pasa, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos esta gráfica que está acá, vemos que la función, ¿sí?, es continua en el abierto, menos 1, 1. Aunque en menos 1 y en 1 la función tiende a infinito, ¿sí? No me importa, porque no estoy analizando qué pasa en esos extremos, ¿sí? Es decir, en el interior del intervalo, la función va a cumplir con las tres condiciones en todos los puntos. Va a haber valor de función, va a haber límite y van a coincidir. Por lo tanto, es continua en el abierto, ¿sí? Entonces recordemos, lo importante para continuidad en un intervalo abierto es que solo me interesa lo que pasa en los puntos del interior del intervalo. Vamos a ver ahora en el caso de un intervalo cerrado. Veamos ahora qué pasa en el caso de un intervalo cerrado. Por ejemplo, la función esta que vemos acá, graficada y tiene su modelo matemático, es una función continua en el cerrado 1, menos 1, 1.
¿Qué tenemos que verificar para la continuidad en un intervalo cerrado? En principio, lo mismo que en la anterior, que sea continua en el abierto, es decir, que sea continua en todos los puntos del interior del intervalo. De la misma manera que lo hablábamos para recién, para el intervalo abierto, no tenemos que pensar en demostrar la continuidad en cada punto, sino en fijarnos si hay algún punto en el interior del intervalo que pueda presentar problemas. En este caso, sea de la gráfica, sea del modelo matemático, nos damos cuenta que no hay ningún problema entre -1 y 1 matemático, ¿sí? Por lo tanto, verifica, chequea que es continua en el intervalo abierto. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver qué pasa en el extremo inferior del intervalo en A, pero me interesa solamente qué pasa en A por el lado derecho, por este lado, acercándome a A por derecha. Entonces, vamos a estudiar continuidad en A, y eso se llama continuidad por derecha. Continua, vamos a poner que sea continua por derecha en A. ¿Qué significa eso? Que debe cumplir 3 condiciones muy parecidas a las condiciones de continuidad en un punto, ¿sí? Que exista valor de función, y en este caso existe el valor de función en el -1, ¿sí? Claramente ahí es 0, se nota en la gráfica, es este puntito. Y en el modelo matemático también, si nosotros reemplazamos acá por, -1, ¿no? -1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0 y la raíz de 0 es 0, es decir que existe f de A. Después, la otra condición que tiene que cumplir es que exista el límite, pero solamente me interesa el límite lateral derecho de f de x cuando x tiende a A por derecha. Es decir, no me interesa qué pasa del otro lado de a la izquierda de A. Si esto sigue, no sigue, si hay salto, hay valor de función, no importa. Solamente me interesa por derecha. Y por último, que estos dos valores sean iguales. Es el límite lateral y el valor de función sean iguales. En este caso se cumple, así es que es continua por derecha en A. Se cumple la segunda condición. Y por último, obviamente va a tener que ser continua por izquierda en B, que es similar a lo que estábamos hablando, pero el límite va a tener que ser el lateral izquierdo. Entonces dijimos continua por izquierda, por izquierda en B. En x igual a b, es decir que exista valor de función en B, exista f de B, que en este caso estamos en la misma, ¿cierto? Existe f de b, si reemplazo por 1 me da 0 y vemos gráficamente que es así. Y tiene que existir el límite de f de x cuando x tiende a b, pero solo por izquierda. No me interesa qué pasa a la derecha de b. Obviamente estos dos valores, para que sea continua por izquierda en b, tienen que ser iguales. Y ya estaríamos entonces con todas las condiciones de continuidad en un intervalo cerrado. Después tenemos también, por supuesto, las combinaciones, que sea cerrado por un lado, abierto por otro, abierto e infinito por el otro lado. Bueno, todas las combinaciones posibles, pero estarían abarcadas por estas dos.